muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Bienvenidos a esta nueva sesión de la introducción a la pastoral. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior, hace 2 semanas, veíamos todas las carencias que se han acompañado a la pastoral desde años atrás. Hicimos grupos, se entregó una hojita con una pregunta a cada grupo y la idea era terminarlo ya en esta sesión, en este momento. Vamos a ver nuevamente cada uno de estos puntos y sobre ese avance, sobre esto que vayamos diciendo, vamos, quienes hayan contestado las hojitas, nos van compartiendo lo que respondieron. Entonces, de lo que estábamos hablando básicamente es de tradicionales carencias que han acompañado a la pastoral. Como toda actividad del ser humano, pues tenemos muchas carencias, muchos errores, muchas situaciones que no manejamos adecuadamente, y es lo que veíamos precisamente en el manejo de la pastoral. Desde hace varios años la pastoral de la Iglesia ha intentado superar viejos vicios heredados de épocas pasadas y se busca un nuevo estilo más de acuerdo con 1. Los tiempos actuales, 2. Las aspiraciones de la gente y 3. Los desafíos de una realidad vertiginosamente cambiante. Es decir, los tiempos que vivimos en este momento han ido evolucionando, han ido cambiando. La Iglesia no es lo mismo ahorita que hace 10 años, como la sociedad tampoco lo es, y como lo era hace 40 o 50 o 60 años. Ha habido muchos cambios a lo largo de este tiempo, entonces tenemos que adecuar nuestras actividades a el tiempo actual, a lo que estamos viviendo ahorita. También a las aspiraciones de la gente. Y más que a las aspiraciones, a lo mejor podríamos decir las necesidades de la gente. Hay mucha gente con toda clase de necesidades, no nada más la económica, no nada más hablamos de pobreza, sino que hablamos de muchísimos otros elementos. Pensemos, por ejemplo, en esto que el señor obispo llamó las casitas sagradas. Pues hay algunas de ellas que antes ni se hubiera uno imaginado que existieran, como la casita de la escucha. La casita de la escucha, que implica que actualmente lo que mucha gente requiere, gente principalmente que está en crisis, ya sea por ansiedad o por depresión, y que necesita gente que le pueda ayudar. Bueno, pues la Iglesia ya está trabajando en ese aspecto para adecuarnos a las aspiraciones de la gente, para que todas las inquietudes que tiene la población en la actualidad puedan encontrar una respuesta adecuada en la Iglesia. Y los desafíos de una realidad vertiginosamente cambiante. O sea, no solamente vivimos una época de cambios, vivimos, como ya lo ha comentado, incluso lo decía el Papa Francisco, un cambio de época. Estamos ya cambiando totalmente todos los esquemas, todos los paradigmas que se vivían en la sociedad, ya se están modificando, y la Iglesia tiene que modificar, por supuesto, no su esencia. Su esencia siempre tendrá que ser la misma, la vida, la prédica, las acciones, todo lo que Jesucristo vino a enseñarnos. Todo eso obviamente permanece igual, pero sí tenemos que adecuar este mensaje
a la sociedad actual y tenemos que ver cuáles son los problemas de la sociedad para poder llevar este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces existen todavía prácticas tan arraigadas que parecen indestructibles, forman parte del paisaje pastoral cotidiano, son inercias difíciles de detener, ataduras que encadenan padecimientos incurables aparentemente. Es decir, yo creo que todos de alguna manera observamos dentro de nuestra iglesia algunas acciones en las que nos preguntamos, ¿por qué se siguen haciendo las cosas así? ¿Por qué se hace de esta manera? Bueno, pues estamos precisamente en tiempo de ayudar nosotros a explicar cómo podemos salir adelante. Y en eso consistía precisamente el ejercicio en el que nos quedamos hace 2 semanas. ¿Sí? Y vamos viéndolas entonces de una por una, las preguntas que nos hacíamos. La primera, una de estas prácticas que no son muy adecuadas y que se han venido arrastrando desde hace muchos años es la improvisación. Se guía por los puros criterios de la intuición, de la espontaneidad, de las corazonadas o de las ocurrencias. A lo mejor sí se necesita espontaneidad en la iglesia, pero siempre bajo un esquema, con un trabajo organizado, con una forma de llevar las cosas bien programadas. Pero entonces la pregunta que nos queda es, ¿cómo pasamos de una pastoral improvisada, una pastoral que se viene implementando, pues, como dice allí, como se nos va ocurriendo, a una verdaderamente planeada? ¿Quién de aquí estaba en el equipo con el que se trabajó con la pregunta número 1? Si nos quieres hacer algún comentario acerca de qué es lo que dieron o de lo que tú en lo personal pues pensaste en estos días. Sí, lo que comentamos ese día, yo creo que lo principal es el conocimiento del tema, la formación. Cuando uno no sabe, pues hace que a uno se le viene a la mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno desconoce y esto nos lleva muchas veces a perder la sacralidad de las cosas, a no darle el valor real a lo que es sagrado, o irnos principalmente por nuestra intuición. En vez de ir al Santísimo, pues vamos a ver a X santito. ¿Por qué? El desconocimiento. Y bueno, yo creo que la formación permanente es muy importante, porque aquí es donde tenemos que darnos cuenta y conocer cuáles son las dimensiones de lo litúrgico, profético y social, cómo está estructurada nuestra iglesia. A veces se desconoce, yo desconozco muchas cosas todavía, cómo se mueven, cómo se manejan, y a veces sí hay improvisación aquí mismo. Por ejemplo, que esta conversión de pastoral, de primero ser ovejas, ahora nos mandan a ser pastores, pues requiere un proceso de formación. Hay que formar pastores para después mandarlos a pastorear ovejas. En el caso de las comunidades de ovejas, si eres oveja y vete a dirigir una comunidad, pues ¿cómo? Entra uno en un gran conflicto. ¿Qué les digo? ¿Por dónde empiezo? Si ni yo mismo estoy seguro. Entonces la formación permanente creo que es muy importante. Muy bien, muchísimas gracias. Y sí, ciertamente una manera en la que podemos y debemos dejar de improvisar
es estando preparados. ¿Qué otra cosa se les ocurre que podría usarse o que deberíamos de hacer para dejar de improvisar? ¿Conocen todos el plan diocesano o parroquial de pastoral? ¿Cómo? Ahí está el problema, dicen en mi pueblo. Sí, efectivamente, ¿no? Si hay un plan, si hay algo que ya está escrito y que tiene además una guía, porque no es que se nos haya ocurrido. Si ustedes se acuerdan en el proceso, quienes hayan participado, primero se trabajó a nivel de la parroquia, se hicieron varias evaluaciones, se estudió la situación de la parroquia, esto se mandó al decanato, del decanato a la diócesis. En la diócesis se recibieron todas las colaboraciones de todas las parroquias y con todo eso se elaboró el plan diocesano de pastoral, a partir de detectar todas las necesidades que tenemos en la diócesis. Y se realiza incluso por regiones. Se establece que hay situaciones diferentes de acuerdo a regiones distintas. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, pues vamos, yo sumaría lo que ya nos decía el hermano con el plan diocesano de pastoral. ¿Qué necesitamos hacer? Conocer bien nuestro plan diocesano y nuestro plan parroquial de pastoral. Este plan parroquial está hecho, ahí está. En febrero de este año, todos los planes parroquiales fueron, digamos que, entregados, aceptados y ya trabajados. Entonces, ahorita en todas las parroquias deberíamos, ojalá que así sea, estar comenzando a trabajar en el estudio de este plan diocesano de pastoral para no caer en improvisación, para que no acuemos a la ocurrencia o a la corazonada o la espontaneidad. Ya hay un plan, ya hay un saber hacia dónde vamos. Vamos a leer, vamos a estudiar todo este proyecto que ya está hecho y que es el que nos va a llevar a hacer algo muchísimo más planificado, ¿sí? Que esa es la intención de lo que vemos en esta primera práctica ya no tan adecuada. La segunda es el centralismo. Se ignoran los carismas y dones distribuidos en la comunidad entera. ¿A qué se refiere con esto de los carismas y los dones? Que cada uno de nosotros tenemos esos carismas, esos dones, talentos, capacidades que en muchos momentos no son puestos al servicio, o bien algunos que quieren ponerlos al servicio no los dejan ponerlos allá al servicio de la comunidad. Claro, ya lo decían San Pablo en una de sus cartas. No soy yo de los que se saben citas exactas ni nada por el estilo, pero sí me acuerdo que en una de las cartas de San Pablo habla acerca de que somos un cuerpo en el que Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros tiene que cumplir con su función, ¿sí? El dedo índice de la mano derecha no va a escuchar. ¿Por qué? Porque no está hecho para escuchar. La oreja no va a hablar. ¿Por qué? Porque está hecha para escuchar, no para hablar. Cada uno tiene su carisma, cada uno tiene su don. Y si no lo sabemos o no lo encontramos, pues es cuestión de irlo trabajando y en la labor que hagamos en la iglesia y gracias a la iluminación del Espíritu Santo podremos avanzar en estos dones, en estos carismas, para que cada quien haga lo que sabe hacer mejor, que cada quien haga lo que puede cumplir con mayor efectividad, ¿sí? Y así que toda la labor
llegue muchísimo mejor. Se elimina a los otros como protagonistas de la obra común y se les quiere como simples espectadores pasivos y sumisos. Muchas veces, y me ha tocado verlo, no digo aquí, en otras parroquias, ¿sí? pero pues llega a suceder que hay alguien que tiene toda la capacidad y todos los dones para poder desarrollar algo y no se le toma en cuenta. No se le toma en cuenta por diferentes razones. ¿Sí? Lo que tenemos que evitar es eso, ese centralismo, y que solamente una persona sea la que tome la decisión. Para eso se crearon precisamente los consejos de pastoral, para que todos los laicos, las religiosas, todas las consagradas, consagrados, podamos participar con nuestra opinión, con nuestros carismas, con nuestros dones en la toma de decisiones. Sí, efectivamente siempre será el sacerdote, especialmente el señor cura, quien tome la decisión, pero todos estamos obligados a opinar, a decir nuestros puntos de vista. Entonces, ¿cómo podemos pasar de esta pastoral centralista a una pastoral corresponsable? ¿Quién está por aquí del equipo que tenía la pregunta número 2? Pues es que les dimos la 1 y la 2. ¿3? Bien. Sí, porque las últimas estaban más largas. Entonces, a ver si nos ayudas entonces con la 2 también. Bueno, en la 2 comentamos cómo pasar de una pastoral centralista a corresponsable. Yo creo que es partiendo de romper esa estructura que ya traemos de mucho tiempo, como acabas de comentar. ¿A qué me refiero? Yo veo que, en mi opinión, ya los grupos aquí están bien consolidados, principalmente los de liturgia, pues ya uno sabe el grupito de liturgia, los de profética, ahí están, los catequistas, ¿verdad? Pero están tan consolidados que están un tanto cerrados. Tenemos una gran cantidad de feligreses todos los domingos que no se les invita, que no se abren a esa apertura. Una de las propuestas pudiera ser invitar al apostolado temporal, a la feligresía, que participe temporalmente para que vea qué es el servicio a los demás, temporalmente, para que no se vea comprometido que aquí va a ser para siempre. Y esa apertura la deben de hacer principalmente los ministros de cada pastoral. A veces ya tienen tanto tiempo que inconscientemente dicen, pues es que yo aquí, bueno, pues es que la idea de ahora es que tú generes nuevas generaciones de ministros, que ahora enseñes y delegues esta función a las nuevas generaciones y no estar centrado. Esto es a veces inconsciente, lo digo. Están tan metidos en el trabajo que inconscientemente se cierran. Entonces, abrir esa apertura principalmente a la feligresía. Ya la feligresía traerá sus propios dones, que se vuelven carismas cuando se ponen al servicio, pero invitarlos a esa experiencia de servir a sus hermanos en lo que es la parroquia. Gracias, pues yo creo que ahorita me permites tomarle una foto a tus anotaciones para que finalmente todo esto llegue al consejo, ¿no? Y que pues el padre tenga la información de lo que se ha trabajado en este curso y que pues finalmente quede como una aportación, como algo que es un fruto importante que saldrá de aquí para la toma de algunas decisiones, ¿no? Sí, me parece muy importante lo que nos dices y definitivamente, como ustedes saben, Cecilia y yo, mi esposa y yo, no somos de esta parroquia. Tuvimos la oportunidad de estar sirviendo durante algunos años en la notaría y bueno, pues eso nos hizo involucrarnos en muchas actividades. Pero bueno, terminando nuestra labor aquí, nosotros
nos fuimos a nuestra parroquia. Y allá llegamos, así como hijos de vecina, sin conocer nada, sin saber quién es quién, nada. Entonces nosotros empezamos a llegar a misa. Y en una de las misas, precisamente dijeron, oigan, si hay, bueno, no así, pero lo dijo el padre a la hora de los avisos, al final, se requieren lectores para las misas. Quien esté interesado, por favor, pasa con la señora fulana de tal, que va a estar allí en la puerta. Pues, vamos, ¿no? Ya estamos acá en nuestra parroquia, vamos a dar servicio ahí. Y funcionó, porque además de nosotros se anotaron otras personas, algunas con las características adecuadas, otras no, pero las que no tenían las características adecuadas les dijeron, ya sabes qué, a lo mejor como lector no lo haces como se debe, vamos a prepararte para que lo hagas bien, pero por lo pronto, ¿qué te parece si nos ayudas, por ejemplo, en el servicio del altar? Y pues padre, ¿no? O sea, finalmente se trató de aprovechar a toda la gente que tenía el deseo de acercarse y de hacer las cosas. Algo así yo creo que es bueno y que se puede hacer, y aprovechar el entusiasmo, el gusto o los carismas de la gente que viene a la misa, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Sí, efectivamente, entonces ahí tenemos dos de las reflexiones que se hicieron respecto a la improvisación y el centralismo. El tercero es el individualismo. Es la incapacidad para reconocer que la vida solo llega a plenitud en la interrelación y en la interdependencia de unos y otros. Un verdadero encuentro con las personas. Los seres humanos somos seres sociables por naturaleza. Desde que nacemos, estamos socializando con los demás, con la mamá, con el papá, con los hermanos, luego con los amiguitos en la escuela. No podemos concebir un ser humano que viva como ermitaño toda su vida. La verdad es que pues, llega a afectar a las facultades mentales de las personas. Entonces, tenemos que aprender a trabajar en comunidad, no ser individualistas, reconocer que esta interrelación, esta interdependencia es importante. ¿Que cuesta trabajo? Sí. Seguramente algunos de ustedes han tenido la experiencia de que se empieza a trabajar en un equipo y todo el mundo viene entusiasmado al principio. Y bueno, ¿y quién es el encargado? No, pues votamos por fulano. Ok, entonces fulano, tú vas a ser el que va a coordinar. Y al final resulta que fulano resultó el que terminó haciendo todo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo votó por él. Sí, pero se votó por él para que coordinara, no para que hiciera todo el trabajo. Esas son de las cosas que tenemos que hacer para aprender a trabajar en equipo. Ok, ya está fulano como coordinador, bueno, ahora sultano, mengano y perengana van a dedicarse a esto y esto, y cada quien va a tener una labor. Pero no terminar dejando a una sola persona haciendo toda la actividad. Tiene que haber un compromiso, ¿no? Pero entonces, veamos cuál es la conclusión para esta mala práctica del individualismo que se tiene todavía en nuestra iglesia. Bien, nosotros comentamos, el primer paso es recuperar el sentido de pertenencia grupal. Esta parroquia es tuya, esta es tu casa, tú eres parte, no eres un cliente que entra y sale y que paga por un servicio unas monedas. No, esto es otra cosa, el sentido de pertenencia. La otra es la empatía. Aunque nos decimos comunidad y participamos en misa, en la Sagrada Comunión, en la celebración y en la palabra, salimos y seguimos siendo ajenos y diferentes. La empatía, ese es un punto yo creo que muy importante.
En tercer lugar, recuperar nuestra propia identidad como hijos de Dios, conociendo nuestra iglesia, conociéndonos como personas y conociendo nuestras responsabilidades. Bueno, de todas maneras esto está grabado y ya tendrá el padre la oportunidad de revisarlo también. Pero sí, si se dan cuenta, todos podemos en su momento aportar algo muy positivo, algo que ayude a un mejor caminar de la iglesia. Nada más es cuestión de que se dé la oportunidad de que se abran los espacios y de que efectivamente todos estemos dispuestos a colaborar, a ayudar, a opinar, a hacer que caminemos en esta obra que tiene como objetivo final el reino de Dios. Ya lo hemos dicho y lo seguiremos insistiendo a lo largo de todo el curso, ¿no? Ese es el objetivo final. Pues yo creo que todos queremos llegar a él. Yo creo que todos buscamos de alguna manera llegar a vivir el reino de Dios. Entonces esa era el individualismo y ahí las propuestas para poder superarlo. La siguiente, la dispersión, es el derroche de los recursos, los medios, el tiempo, el dinero y el personal de que se dispone en un trabajo. Los resultados suelen ser la ineficacia y el desgaste. Derroche de recursos como medios, como el tiempo, el dinero y el personal. ¿Cuántas veces, espero que a ustedes no les haya sucedido, pero a mí me ha sucedido, quedamos tal grupo, tal equipo de una reunión? ¿A qué hora nos vemos? El miércoles a las 6 de la tarde, sale. Llega uno a las 6 de la tarde, 6:15, 6:30, 6:45 y no llegó nadie más. Bueno, pues algo ha de haber pasado. Ahora para la siguiente manda uno el WhatsApp, nos vemos aquí dentro de 8 días, el miércoles a las 6, ¿todos de acuerdo? Sí, todos de acuerdo. Perdón que no pude ir. Llega el miércoles siguiente y 6:15, 6:30 y nadie llega. Eso es un derroche de recursos humanos, de recursos de personal. La persona que sí asiste a la reunión dejó de hacer otras cosas por estar presente y se está derrochando el tiempo de esa persona. ¿Quién lo está derrochando? Las otras personas que se comprometieron a estar en la reunión y que no llegaron. ¿Y qué pasó? Se llegó a la ineficacia y al desgaste. ¿Por qué el desgaste? Pues porque a la tercera esta persona va a decir, ya no sigo, así no puedo trabajar, no lo voy a entrar yo solo, y la gente que supuestamente quería trabajar conmigo no viene, no le interesa, no participa, pues ¿sabe qué, padre? Ahí está su comisión. Desgaste, ineficacia y pues a lo mejor pérdida de una persona que podía haber aportado mucho. Entonces es bien importante también tener esta concepción de lo que es gastar los recursos, no solamente el dinero, no solamente el personal, sino el tiempo también, todo esto. ¿Alguien aquí que haya trabajado en el punto número 4? ¿No? ¿No llegó nadie? ¿O no se acuerda? La número 4, la dispersión. ¿No? Bueno, no sé si aparte de esto que yo he comentado, ustedes pudieran, por lo que acabo de decir, pues sugerir cómo podemos pasar de esa pastoral dispersa
a una pastoral articulada, es decir, una pastoral que efectivamente funcione, que no derroche sus recursos, que realice lo que tiene que realizar con el trabajo de todos los que están involucrados. ¿Alguna idea, alguna sugerencia, propuesta? Que seamos personas con compromiso, porque si decimos sí y no venimos, pues no tiene caso. Y si nos vamos a comprometer, pues que tengamos ese compromiso de servir y ver todo lo que se necesita realmente. Y así sí funcionarán personas con compromiso. Sí, el compromiso de cada uno de nosotros es fundamental, ¿no? Para articularnos, para lograr que estemos conectados y poder avanzar. Yo creo que a veces con mucha actividad perdemos de vista el propósito de estar aquí, el sentido de trascendencia, y se deja de hablar de ese punto. Lo que se haga aquí tiene repercusión en la eternidad, y lo que se deje de hacer también tiene repercusión en la eternidad. ¿Cómo queremos un cielo, una vida eterna, si no trabajamos y no nos comprometemos? Repito, por tanta actividad, a veces se pierde ese propósito y se dispersa en hacer cosas por hacer y por cumplir. En efecto, y algo que también es cierto, es que si ustedes se fijan, no solamente en esta parroquia, en todas las que nosotros conocemos y hemos estado, son los mismos siempre. Entonces, resulta que yo soy ministro de la comunión, soy lector, soy catequista, y ayudo a barrer los miércoles, ¿no? Entonces, pues tiene uno tantas actividades que cuando se crea una nueva, pues resulta sí, pero es que el miércoles a las 7 yo tengo además reunión con el grupo de tal, y a las 7:30 con el otro grupo. Entonces estamos metidos luego en tantas cosas que pues nos llenamos un tiempo y no podemos cumplir con lo que necesitamos. Entonces a lo mejor veo que una de las posibilidades es pues ver bien cuáles son las actividades de quienes se están comprometiendo, y a partir de eso desarrollar esa articulación que se requiere, ¿sí? y en la que todos nos comprometamos y decir, bueno, yo tengo reuniones ya establecidas estos días, voy a ver si la puedo cambiar, y si no, pues qué les parece si mejor nos reunimos en este otro día. Que a veces sí ya está uno harto de juntitis y que tiene uno que estar en la planeación de una y de la otra y de la otra, sí. Mientras no haya más gente, pues no va a ser posible poder dedicarnos a una. Qué padrísimo sería, lo ideal es que pudiéramos tener gente en cada una de las comisiones, en cada uno de los grupos, y que yo pudiera dedicarme 100% a uno, dos o tres, pensando, por ejemplo, ¿no? Como lector, vamos, puedo ser lector y salmista, pero no estar al mismo tiempo en todas las tareas fundamentales y en todas las comisiones, saturarme, ¿no? Entonces, una de las situaciones es coordinar mejor los tiempos de cada quien y buscar, como ya nos decías, más gente que participe, de tal manera que podamos desahogar el trabajo de los que ya lo están haciendo, ¿no? No sé si hay algún otro comentario a este respecto. Bien, entonces estábamos vamos con la discontinuidad.
Hay quienes actúan como si la historia comenzara con ellos. Híjole, esto también es muy común. Negándose tercamente a reconocer la obra de los predecesores, consideran una humillación apoyarse en lo que los otros hicieron para continuarlo con energías renovadas. No pongo un ejemplo de la iglesia, pongo un ejemplo de toda la sociedad y el ejemplo del gobierno federal, estatal, municipal. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que el gobierno federal cada 6 años se reinventa y cada presidente llega a decir lo que quiere, lo que considera que es lo mejor, y a veces sin elementos, nada más por capricho, se desecha todo lo anterior. ¿Por qué? No, porque yo traigo ideas nuevas. Entonces, en automático, todo lo anterior ya fue desechado. No sirve. No, todo sirve muchísimo. Y siempre que conozcamos qué es lo que se hizo antes, lograremos mejorarlo y aprovechar el conocimiento de todas esas personas, de todos los que ya pasaron por esta parroquia en los últimos 70 años, 69 para ser exactos, en este año. Pero siempre que exista un conocimiento, una base en la que podamos nosotros decir, a ver qué pasó antes. A lo mejor no de los 70 años, pero sí tenemos los planes de pastoral de hace 40 años, ¿no? De los 90 que se empezaron a hacer, y pues vamos a revisar qué es lo que se trabajaba, cómo se hacía. No pensar que yo voy a llegar a descubrir el hilo negro y a inventar el mundo y a salvar a la población. No, hay que tomar en cuenta lo que ya se ha hecho antes. Entonces, ¿cómo pasar de una pastoral sin continuidad a una pastoral como proceso? Sí, hermana. Y dijimos que pues no somos los nuevos, o sea, ser humildes y ser sencillos y evaluar, primero conocer el plan, evaluarlo, ver que bueno, todavía responde a la realidad presente, y con lo que conozcamos de la realidad en que está el nuevo equipo, la energía que tiene, las posibilidades, pues proponer algo nuevo. Pero no va a ser la creación de la historia, ya la historia se tenga su razón. Exacto. Que ya hay una base. Que ya hay una base, evaluarlo para tomarlo como cosa buena, para darle continuidad pastoral, cosas nuevas según la realidad que se encuentra en el nuevo equipo pastoral. O sea, tomar primero la base. Exacto. Sí, porque no estamos empezando de cero. Incluso, aunque mañana se vayan el padre Chava y el padre Leo, pues tiene que seguir la continuidad. ¿Por qué? Porque hay un plan. ¿Sí? Entonces, pues, se va a seguir trabajando sobre eso. Pues digamos que ya ha pasado en esta parroquia, me tocó vivirlo, ¿no? En que había así como huecos, entonces había un plan, había un consejo, hay un plan, hay un consejo, se sigue trabajando sobre eso, ¿sí? Y ya en el momento en el que hay sacerdote, se trabaja, se sigue con esas bases que bien comentas, ¿no? Entonces esa es la discontinuidad. ¿Ustedes trabajaron también con el paralelismo? Ok, la discontinuidad. Ok, pues muy bien, también esos elementos que nos dices de siempre considerar la base y pensar en que no llegamos a inventar nada, es importantísimo para lograr trabajar en una pastoral como proceso.
La 6, el paralelismo. Las personas se ignoran mutuamente y caen en la trampa de pensar que lo propio puede caminar y funcionar sin tomar en cuenta a los demás. Es la incapacidad para mirar alrededor de uno y para tender puentes que acerquen e integren con lazos solidarios. Ese es el típico problema de muchos grupos, de muchos movimientos, que piensan que lo que ellos hacen es lo fundamental y no se involucran en otras actividades pastorales, que realizan actividades ciertamente importantes para la iglesia, pero que es una nada más, y que esa actividad que se realiza debe de estar relacionada con las otras comisiones, con las otras tareas fundamentales, para caminar efectivamente todos juntos hacia una pastoral de conjunto. El equipo que vio este tema, ¿está por aquí alguien que quiera agregar algo en este tema? ¿No? Bueno, ¿cómo podría entonces pasar de una pastoral paralela, o paralelos, diría yo, que cada quien hace lo que quiere, a una pastoral de conjunto, una pastoral en la que todos nos integremos para trabajar con el mismo fin? ¿Cómo podemos hacerlo? Claro, ¿no? Y tiene toda la razón, hermana, porque incluso dentro del plan parroquial de pastoral vienen establecidas las políticas, las prioridades y el trabajo de cada una de las comisiones, de tal manera que todos nos podamos enterar de qué es lo que tiene que hacer cada una de ellas y qué es con lo que se puede colaborar. A lo mejor yo estoy en una comisión que puede ayudar a esta otra que está realizando un trabajo X para darlo a conocer o para apoyar con alguna colecta, no sé, lo que sea, pero siempre que estemos enterados de lo que están haciendo los otros. ¿Y cómo lo hacemos? Primero estudiando el plan diocesano de pastoral, conociendo qué es lo que hace cada uno y pues, buscando la forma de que efectivamente todos trabajemos integradamente, ¿no? Reconociendo que el trabajo pastoral que cada uno realiza contribuye a un fin común, ¿no? Todos tenemos que aportar algo. No es más importante lo que yo hago que lo que hacen o lo que los demás hacen, sino todo tiene su importancia y todo contribuye para el mismo fin, al final de cuentas, ¿no? Esto de llevar el Evangelio y construir el reino de Dios. Exacto. Sí. Cada parte del cuerpo tiene que hacer su parte para que todo funcione, ¿no? No le podemos decir al dedo chiquito del pie, tú no sirves para nada, entonces tú no participes. Quítense el dedo chiquito del pie y van a ver si no servía para nada, ¿no? Siempre hay una actividad que consideramos poco importante, pero que tiene un fundamento esencial para el trabajo de la iglesia. Esta alarma indica que es un cuarto para las 8. Si quieren, hacemos ahorita el receso y seguimos con los siguientes puntos. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Sí, está bien, gracias. Un descansito.